Hola, bienvenidos sean todos nuevamente a este tiempo de estudio de la palabra de Dios. Listos para continuar en el Evangelio de Mateo. Estamos iniciando el capítulo 19, así que preparado con tu Biblia en mano, con tu material de notas y sobre todo el corazón dispuesto para que todos juntos podamos recibir de Dios a través de su palabra. Padre, te alabamos y bendecimos tu nombre. Te glorificamos y te damos las gracias por la oportunidad de conocerte cada día más. Permite que en este tiempo podamos a través de la misma, de tu palabra, Señor, seguir aprendiendo de ti, que tu Espíritu Santo nos instruya y que podamos, Señor, vivir cada día en esa palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así es. Estábamos, como decíamos, en Mateo 19, estábamos comenzando en la pasada ocasión con estos versículos del 1 al 9. Vamos a retomar el texto allí donde nos quedamos y vamos a continuar. Estábamos, como sabíamos, en este texto que habla del inicio del ministerio de Jesús, el inicio de su ministerio en Perea, y es allí donde nos quedamos la ocasión anterior y vamos hoy a retomarlo. Dice así el texto. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Habíamos quedado aquí en este punto donde los fariseos se acercan a Jesús, ellos siempre al acecho para ver si pueden hacerle tropezar con algún engaño, con alguna trampa, y le plantean una cuestión que definitivamente causaba conflicto en ese tiempo entre los judíos. Dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Habíamos dicho que este tema del repudio, del divorcio, era interpretado básicamente de dos diferentes formas en los días de Jesús por los judíos, por los rabinos. Y básicamente todo dependía de cómo interpretaban Deuteronomio 24.1, un texto de la ley de Moisés, Deuteronomio 24.1, que dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y todo está en el punto de cosa indecente. Ese es el concepto que causaba conflicto. ¿Cómo se traducía cosa indecente? De allí vamos a ver que parte toda la situación que causaba divisiones en Israel y que ahora los fariseos querían enredar a Jesús con esos conflictos entre los rabinos de su tiempo y que también involucraba posiblemente al mismo pueblo. Ahora, decir un concepto básico aquí en cuanto a esto del divorcio, el repudio, en base a la ley de Moisés, que solo el esposo se podía divorciar. La esposa no podía iniciar el proceso. El que decidía divorciarse o no dentro de la ley judía era el esposo. A la mujer no se le concedía ese derecho. En la ley romana sí, en la ley romana la mujer podía pedir el divorcio, pero dentro de la ley judía solamente el esposo era el único que podía decidir que se diera el divorcio. Ahora, la causal era la que estaba en conflicto y es lo que estos fariseos querían presentarle a Jesús para pues hacerle tropezar. Ahora, decíamos que el punto aquí clave es cosa indecente. ¿Qué significa ese término? Muy bien. El término cosa indecente es el término hebreo erbat dabhar. Erbat dabhar es lo que se traduce en Reina Valera 60 como cosa indecente en este texto de Deuteronomio
24:1. Ahora, ese término se deriva, herbat, de un verbo que significa estar desnudo o descubierto físicamente. De tal manera que es de allí de donde se deriva, es la raíz que tiene este término. Y significaría siempre una conducta impropia o indecorosa en algún sentido. De tal manera que por ahí vamos entendiendo el significado de este concepto que dividía a los diferentes escribas, fariseos, rabinos de su tiempo. Ahora, el término en sí, Herbat Dabhar, aparece 3 veces en el Antiguo Testamento, solo 3 veces. Y lo vemos, por ejemplo, en Deuteronomio 23, 13 al 14, donde significa cosa o se traduce cosa inmunda. Leamos, por ejemplo, Deuteronomio 23, 13 al 14. Dice, tendrás también entre tus armas una estaca, y cuando estuvieres allí fuera, cavarás con ella, y luego al volverte cubrirás tu excremento, porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que él no vea en ti cosa inmunda. Es claro, ¿no? El texto se habla de cuando las personas iban a defecar, que se apartaran del campamento y allá alejados excavaran en tierra y depusieran en ese hoyo y obviamente lo cubrieran, porque era algo inmundo, algo evidentemente inmundo. Entonces, ahí el término Herbat Dahar se refiere a este acto de por sí fisiológico de la defecación, y eso se le denomina cosa inmunda, Herbat Dahar, en Deuteronomio 23, 13 y 14. En Deuteronomio 24:1, que es el texto que atañe aquí al conflicto que le presentan a Jesús, se traduce cosa indecente. Y es lo que ya leímos. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio. Así que ahí se traduce cosa indecente y es el mismo término, Herbat Dabhar. O sea, algo definitivamente impropio, indecente, desagradable, etc. Y en Isaías 24 se traduce vergüenza. En Isaías 24 el mismo término, Herbat Dabhar, se traduce vergüenza. Dice Isaías 24, así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía, a jóvenes y ancianos, desnudos y descalzos, y descubiertas las nalgas, para vergüenza de Egipto. Entonces vemos aquí como vergüenza es la traducción que se da en Isaías 24 de Herbat Dahar, y tiene que ver con una desnudez expuesta públicamente, algo impropio, indecente, indecoroso, algo desagradable. Entonces vemos con estos tres textos que contienen este término que todos implican algo definitivamente desagradable. Siempre implica algo desagradable e indecente. Entonces, ya por ahí nos vamos haciendo también una idea mucho más concreta de lo que realmente quería decir la ley de Moisés, con aquello de que solamente con encontrar una cosa inmunda, una cosa desagradable, indecente, definitivamente podría el marido dar paso a este proceso de repudio o de divorcio. Ahora, había dos escuelas de interpretación de ese cosa indecente, de ese Herbat Dabhar de Deuteronomio 24:1. Estaba, por un lado, la escuela de Rabbi Shammai, que solamente aceptaba como cosa indecente, como traducción de ese cosa indecente, el adulterio. Solamente, según Rabbi Shammai, el que la mujer hubiera cometido adulterio era la única causal que se debía aceptar para que el marido propusiera el repudio, el divorcio. Según Rabí Hillel, otro gran rabino judío, esto podía significar cualquier cosa que no le agradase al marido. De tal manera que ahí ustedes se imaginarán, ahí lo que al marido se le ocurriera. Dos posiciones totalmente opuestas. Uno mucho más conservador, Rabbi Shammai, y otro mucho más liberal, Rabí Hillel. Mire, esto es tan así el punto de Rabí Hillel, que era aceptado obviamente por muchos, que según Hillel,
el marido se podía divorciar si su mujer quemaba la comida, imagínese usted, o si hablaba tan alto que lo oían en la casa de al lado. Esa podía ser causal también. O llevaba el pelo suelto, o hablaba con un hombre en la calle, o si le hablaba irrespetuosamente a sus suegros, o si era alborotadora o otros más, imagínense, cualquier cosa que al marido no le agradase. Incluso había otro rabino, Rabí Akiva, que decía que el marido se podía divorciar si encontraba otra mujer más bonita que su esposa. O sea que si su esposa le era desagradable en comparación con otra mujer que él se encontraba. Así que esa también, según este otro rabino, Rabí Akiva, muy cercano a la posición de Rabí Hillel, hasta eso podría ser causa de repudio, de divorcio, el que el marido encontrara una mejor mujer. Esta era la posición que tenía obviamente más adherentes, por supuesto, porque si se te daba tan fácil y los rabinos te apoyaban para que tú te divorciaras así como el que se cambia de camisa, la mayoría se iba por la más fácil. Y obviamente la posición más conservadora de Shammai tenía menos seguidores. Esto era tan así que el divorcio era muy fácil en Israel en aquellos días. Y esto nos muestra, esto definitiva muestra la tendencia que tiene el ser humano, en este caso del pueblo de Dios, ojo, de manipular las escrituras para que se adapten a sus deseos cuando debiera ser lo contrario. Nosotros nos debiéramos adaptar a la escritura, pero muchas veces nosotros inclusive como creyentes queremos adaptar la escritura a lo que nosotros queremos. Entonces, tenemos una decisión, queremos hacer las cosas a nuestra manera, así de esta forma, y entonces buscamos en la escritura excusas o algún tipo de texto que nos apoye. Muy mal hecho ese tipo de conducta, algo como lo que hacían estos judíos que sencillamente se amoldaban a lo que les convenía. Tomaban la posición que les parecía más beneficiosa y por ahí se iban. Eso era la división que había en el tiempo de Jesús. Y como ven, entonces aquí Jesús le están planteando los fariseos, ¿a quién apoya? ¿Estás del lado de Rabí Shammai o de Rabí Hillel? Rabí Hillel que dice que por cualquier causa se puede divorciar el marido, o si no es así, entonces estás del lado de Rabí Shammai. Si decía que sí, que por cualquier causa, se ponía de los que estaban de acuerdo con Rabí Hillel. Si decía que no, que tenía que ser solamente por adulterio, por los que estaban de acuerdo con Rabí Shammai, iba a caer a mal a alguno de los dos grupos. Definitivamente que ellos querían que Jesús cayera en la trampa. Pero dice que él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Fíjate, Jesús no cae en trampa. En vez, en vez de decir sí o no a lo que ellos preguntan, Jesús les responde llevándolos a los principios escriturales del matrimonio. Jesús lo monta en el autobús bíblico y dice, vean muchachos, vamos a aclarar esto, vámonos a ir al principio, vamos a comenzar por los principios. Génesis 1:27 y Génesis 2:24 son los textos que va a utilizar Jesús para aclararles a ellos este tipo de conflictos. De tal manera que él se va al texto bíblico, como debemos hacer nosotros, y sobre todo a los textos más iniciales de un concepto. Cuando tengamos que discutir sobre un concepto bíblico, vayamos a donde se da la primera mención. Hay un principio de interpretación bíblica que se llama la ley de la primera mención. La primera vez que aparece un concepto expresado en la palabra, hay que ponerle atención. Obviamente que no nos quedamos con eso, sino que tratamos de hacer el estudio abarcando toda la palabra de Dios, pero siempre la primera mención que hay del pecado, del matrimonio, del asesinato, de todos los conceptos que sabemos que abarca la escritura, la primera mención es importante. Y Jesús se va a la primera mención del matrimonio, que está en Génesis capítulo 1. Aquí, bueno, Jesús le expresa los conceptos básicos, que Dios creó a Adán y Eva complementarios el uno para el otro. Por ejemplo, leemos en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Lo ve? Varón y hembra. No creó
tres, cuatro, cinco opciones, dos, que eran uno complementario al otro. El varón complementario a la hembra complementaria al varón, totalmente complementarios. Y así lo hizo desde un principio, no dio tres ni cuatro opciones. Y en Génesis 2:18, Génesis 2:18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él, ¿lo ve? Una ayuda idónea, eran totalmente complementarios. Definitivamente que la idea de Dios era que hombre y mujer se complementasen el uno al otro desde un principio. Y el propósito de Dios para ellos era la unidad conyugal. No los creó sencillamente para una relación platónica, para una relación solamente, no. El propósito de Dios es que la pareja humana se uniese conyugalmente. Génesis 1:27 al 28 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. ¿Y cómo iban a fructificar y cómo iban a multiplicarse? Teniendo una vida conyugal plena, implicando la relación física, las relaciones sexuales. Así que fueron creados con propósito de procreación, de vivir en una vida marital, en una vida conyugal. Y nuevamente en Génesis 2:24 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Definitivamente que el propósito de Dios estaba expresado clarísimo desde un principio, la unidad que debían tener hombre y mujer. Y no existía otra opción para Adán ni para Eva. La pareja tal como Dios la diseñó en un principio, evidentemente Adán no podía decidir separarse, divorciarse de Eva para casarse con quién, si no había más. Igual Eva no tenía oportunidad, solamente Adán, que era su único. Definitivamente que el propósito de Dios, el modelo original es un hombre para una mujer para un hombre. Y Eva, tal como lo relata el texto en Génesis, fue tomada de Adán. Dice en Génesis 2:21 al 23. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. De tal manera que si Eva fue formada, tomada de Adán, si Adán rechazaba a Eva, estaba rechazándose a sí mismo, porque eran prácticamente carne de su carne, hueso de su hueso. Entonces, todo este texto original, este texto inicial en cuanto a la escritura que Jesús les está llevando al decirle que al principio varón y hembra los hizo, le está hablando de cuál era el diseño original de Dios. Ese era el plan original de Dios, que después en el camino, pues los hombres lo echaron a perder o lo trastocaron, pero ese es el plan original y él se los hace ver. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ahora citando Génesis capítulo 2. Aquí la unión del hombre y la mujer es de una fuerza indisoluble, una sola carne. Ya no serán dos, serán una sola carne. Es decir, una unión indisoluble. Y dice, se unirá. Se unirá, ahí es el verbo hebreo dabak. Dabak es un verbo muy fuerte. Significa asirse, adherirse, pero de una forma muy fuerte, como si usted pegara con crazy glue dos piezas de un objeto, como cuando se pegan esas dos partes de un objeto de una forma tan firme, que si usted quisiera separarla, lo que hace es romper el objeto en pedazos. De tal manera que volver a separarlos prácticamente los destruye a los dos. Ese es el verbo dabak que aquí está utilizando la escritura. Se unirá. Ese unirá es una unión prácticamente definitiva, porque volver a separar las dos partes causaría la ruptura y el daño para ambas partes.
Y es tanto así que llega a superar, fíjate, esa unión llega a sustituir, superando la unión de los hijos con los padres. Usted me dirá, ¿qué unión más grande que la de una madre con un hijo, de una madre con una hija, o incluso el padre con ambos? Pero la unión del esposo con su esposa, de la esposa con su esposo, es, llega a ser de tal grado que sustituye o supera a esa unión con sus padres, sin dejar de ser sus padres y de atenderlo y lo demás. Pero dice el texto bíblico, dejará padre y madre y se unirá a su mujer. O sea, que va a salir del seno paterno, del seno materno, para hacer una sola carne, ya no con sus padres, sino con su mujer. Y aquí una sola carne, ojo, es mucho más que la unión sexual, mucho más. Implica llegar a ser uno, como si fuera un solo individuo. Ello implica todas las esferas de la vida, física, emocional, espiritual, de tal manera que llega a ser una unidad mucho más allá que la unidad física, para que se entienda. Llegan a ser, los dos llegan a ser uno delante de Dios. Para que tengamos una idea de esto, de lo que implica esta unidad, que es mucho más allá que lo físico, leamos un texto que nos ilustra este concepto en 1 Corintios 6:16, un concepto bastante fuerte. En 1 Corintios 6:16 dice, ¿no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Si usted estudia ese texto y todo el contexto que está hablando del el tema de las relaciones ilícitas con prostitutas, habla de que esa unidad que pareciera ser, y hoy para el ser humano este tema, el mundo, para ellos esto de las relaciones sexuales es algo tan superfluo que asusta, pero dentro del contexto que está ese pasaje de 1 Corintios 6:16, dice que si una persona se une con una ramera, llegan a ser una sola carne. Tanto así que se unen, esa es una unión que va mucho más allá de lo físico, trasciende lo espiritual. De ahí la importancia que tiene delante de Dios esto de las uniones en la pareja. Definitivamente que el propósito de Dios no era que la persona cambiara de pareja a cada momento, a cada situación, sino que hubiese una unidad permanente, un hombre para una mujer para un hombre. Y ante Dios, como vemos, terminan ambos siendo un solo ser. Así que ese era el propósito original de Dios y allá los lleva Jesús, a ese modelo. Así que no son ya más dos, dice Jesús, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre, dice Jesús. Entonces, Jesús, de acuerdo al plan original de Dios, expresado en Génesis 1 y 2, considera el matrimonio como una unión indisoluble entre un hombre y una mujer, no entre dos hombres ni entre dos mujeres, ni un hombre o una mujer con otro tipo de ser, un animal, no, entre un hombre y una mujer. Y definitivamente que ese es el modelo original. Por lo tanto, la posición de Jesús es que los hombres no tienen autoridad para separarles mediante el divorcio. Por eso dice, por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y la expresión, por tanto, tiene forma de mandato. Aquí lo que Jesús está diciendo no solamente es que esa es la conclusión a la cual está llegando, ha llegado en base al texto de Génesis, sino que es prácticamente un mandato que él está dando ahí a estos que le están interrogando, que le están planteando esa disyuntiva. Por lo tanto, dice él, como quien dice, dictamino sentencia, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Dios, por tanto, rechaza dicha separación. Jesús dice, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. O sea, y fíjate que dice, no los separe, no los separe. Lo que Dios juntó, no los separe. O sea, no es que separe a dos personas, sino que separe a esa unión. Porque ahora es uno solo, no son dos. No los separe el hombre. Porque ahora en el matrimonio, los dos vienen a ser uno. Como decíamos, un objeto que se pega de tal forma que ya no se puede pegar sobre riesgo de que se
fragmente en pedazos. Y como decíamos, Dios rechaza dicha separación, como vemos en estos textos que apoyan el que permanezcamos fieles a esa pareja que fue la que escogimos desde un principio. Dice Proverbios 2:17, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. ¿Ve? Es un pacto de Dios, ese pacto matrimonial es ante Dios y por tanto abandonar al compañero de su juventud, como hace esta mujer mala de Proverbios 2:17, definitivamente que es romper el pacto de Dios, ni siquiera el pacto entre ellos dos, porque es un pacto hecho delante de Dios. Y Malaquías 2:14 al 16 dice, Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. ¿Ve? Dios aborrece el repudio. Y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales, dice Malaquías. Y luego en Romanos 7:2 al 3 dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Y también lo dice 1 Corintios 7:39. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Así que en el texto bíblico vemos como Dios definitivamente rechaza la separación, rechaza el divorcio, rechaza el repudio. Ahora, los fariseos no se quedaron contentos con esta respuesta, ya que vieron como que el tiro les salía por la culata. Ellos traían sus armas ahí. Entonces responden, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Como quien dice, ahora sí te agarramos en la trampa. Fíjate, aquí ante la evidente negativa de Jesús de admitir el divorcio, los fariseos contratan citando el versículo que ya mencionamos de Deuteronomio 24:1 y todo el texto que está en Deuteronomio 24:1 hasta el 4. Pero leamos nuevamente, ellos están citando este texto de Deuteronomio 24 que ya habíamos leído, donde dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Entonces ese texto habla de este procedimiento. Y esto estaba en la ley de Moisés, por decir en la segunda ley, porque recuerdan que Deuteronomio es como una recopilación por segunda vez de la ley. No lo había expresado en la primera que se había planteado allá en el libro de Éxodo, pero aquí en la segunda planteamiento de la ley lo menciona. Entonces ellos se agarran de eso para decirle a Jesús, ¿cómo tú dices que es para siempre si de Moisés nos dijo que se podía hacer por esta y esta causa? Implícitamente, ¿qué están haciendo ellos? Implícitamente, ellos están acusando a Jesús de estar en contra de la ley o en contra de lo ordenado de Moisés. Como quien dice, ¿tú te crees mayor que Moisés? Mira que Moisés nos dijo que podíamos hacerlo en esta y esta circunstancia. ¿Cómo que tú ahora nos dices que no, que es para siempre si Moisés dijo que sí se podía bajo estos parámetros? Entonces, ese es lo que está detrás de aquel planteamiento. Y vamos a ver cómo Jesús sabiamente les va a explicar, les va a poner los puntos sobre las IES porque ellos definitivamente estaban mal. Ellos habían mal interpretado la ley y Jesús se lo va a poner claramente el porqué de este texto de Deuteronomio 24:1 al 4 y qué es lo que realmente significa. Así que no te pierdas la próxima sesión donde vamos a seguir tratando de este tema y aclarando la verdad, una verdad que alcanza para nuestros días, donde lastimosamente nuestras sociedades están muy lastimadas por familias fragmentadas, familias divididas. Oremos mucho por eso, definitivamente, y por aquellos que han tristemente pasado por este tipo de experiencias.
hay que tener misericordia, compasión y siempre amor para con las personas que han sufrido este tipo de situaciones. Nadie las desea, pero Dios siempre tiene respuesta. En la próxima ocasión veremos la respuesta del Señor Jesús para este tipo de situación. A la próxima ocasión, que Dios te bendiga ricamente.